Quiero Ver por BTV Uruguay para todo el país. Recuerden que nos pueden ver de 16 a 17:30 horas, toditos los días de la semana, pegado al vivo. Tienen la posibilidad de vernos grabados, así que es mucho mejor si tenés que llegar corriendo del trabajo, de lo que sea, con los chiquilines de la escuela. 17:30 nos ves por btv.com.uy. Y si no, nos ves por BTV más a las 21 horas y también de madrugada. Tincho, te doy las muy buenas tardes porque ya vamos a estar hablando con nuestro primer invitado, pero no te quiero dejar arafo. ¿Y cómo estás, Tincho? ¿Qué tal? Feliz jueves para todos, ¿cómo va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, perfecto. Bueno, muy bien, me alegro mucho. Importante el tema que tenemos hoy, así que arranquen, ¿no? Es así. Hola, buenas tardes, querida Nani. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿Cómo andan? para todos. Y ahora sí, dejamos obviamente al primer invitado y con este aplauso le damos las muy buenas tardes al doctor en ginecología. Y también estás a cargo de la maternidad del Pereira Rosell, así que Leonel Brioso, es un placer tenerte esta tarde. Ayer no tocamos el tema porque en realidad se estaba como gestando lo que iba a ser la tarde, sabiendo lo que pasaba en las últimas horas con la posible despenalización del aborto que no se dio, por lo menos aún. Hablemos claramente, sin herir susceptibilidades, pero realmente hablar de cifras, de lo que se ha comprobado en el Uruguay, habiendo podido llegar a la sensatez de despenalizar el aborto. Bueno, en el Uruguay el proceso no solo comienza desde el 2012 con la despenalización, sino que antes, ya en el año 2001, había comenzado un proceso paulatino y progresivo de liberalización de la práctica del aborto con un modelo que quizás lo recuerdan, se llamaba de reducción de riesgo y daño, en el cual una mujer que cursaba un embarazo no deseado, a pesar de que el aborto era ilegal, tenía el derecho de concurrir al sistema de salud y en la confidencialidad de la relación médico-paciente podía ser asesorada de cómo hacerse un aborto con menor riesgo, fundamentalmente usando misoprostol. Bien, Eso, se lo podía hacer ambulatoriamente en su casa. Exactamente, exactamente. Eso se aplicó desde el año 2001 hasta el 2012, digamos. Por diferentes instancias normativas, la más importante fue en el 2004, en el gobierno de Jorge Valle, que el Ministerio de Salud Pública promulgó una normativa apoyando esa iniciativa que surgió del mundo médico, por así decir, y con eso se había logrado una disminución muy marcada de la mortalidad. Así que ya veníamos con un proceso favoreciendo la práctica ilegal y las muertes de mujeres. Exactamente. Y luego en el 2012 con la despenalización, digamos que de alguna manera se fortalece, tiene un espaldarazo esa política previa. Y a grosso modo los resultados que hemos tenido en estos 15 años ya de proceso de liberalización de la práctica del aborto son extremadamente positivos, ¿no? El primero era el más notorio, digamos, que nosotros planteábamos desde siempre, que es la disminución de la muerte de las mujeres por la práctica del aborto. Eso es notorio. El aborto con medicamentos, con el misoprostol, con la mifepristona, como se hace en el Uruguay, es más seguro que un parto normal. O sea, para que se tomen en cuenta la seguridad que tiene ese proceso, prácticamente es imposible morirse por un aborto provocado en condiciones seguras. En segundo lugar, disminuyó mucho la enfermedad de las mujeres. Muchas mujeres no morían, pero quedaban gravemente enfermas luego de un aborto por operaciones que se hacían mutilantes. Eso ya... Y en lugares, aparte, que no eran los lugares idóneos para operar a alguien. Sí, verdaderas carnicerías de aborteros, ¿verdad? Eso no existe más. De hecho, yo hoy, que soy docente de la facultad, soy profesor a cargo de una clínica ginecológica en el Pereira Rosell, a los residentes tenemos que permanentemente estar explicándoles lo que pasa, porque ya han perdido el entrenamiento para identificar esos casos porque no existen, ¿verdad? Te entiendo perfecto. Es una ventaja comparativa muy alta. El tercer efecto que ha tenido y que nos parece sumamente importante es que esta decisión política ha disminuido la mortalidad infantil. Y eso es algo que se habla poco, ¿verdad? ¿Y por qué ha disminuido la mortalidad infantil? La muerte de los niños y sobre todo de las niñas durante el primer año de vida es particularmente sensible a la muerte de la madre. Cuando la madre muere, deja, si tiene hijos a su cargo, los deja sin cuidado, sobre todo las niñas. Y la mortalidad de niños y niñas se triplica o cuatriplica. Por lo tanto, si la madre no muere y puede quedarse manteniendo ese cuidado, esa mortalidad infantil va a disminuir. Por lo tanto, ese es el tercer efecto positivo. Y el cuarto efecto que yo considero muy importante, porque había muchas dudas con respecto a esto, había mucha gente que planteaba que si se despenalizaba el aborto prácticamente las mujeres iban a ir en bandada a hacerse 500 abortos por día. Exacto, algo por el estilo. Es que no, que el aborto ha tenido una disminución marcada en todo este periodo de 15 años y hoy Uruguay es de los países con menos abortos
cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años, que es así como se mide, comparado con los países noruegos y los Países Bajos en Europa, ¿verdad? O sea que la fórmula de educación en salud sexual y reproductiva para ejercer una sexualidad libre y responsable, anticoncepción para evitar el embarazo no deseado, y cuando falla la anticoncepción, servicio seguro de aborto, realmente da resultado. Y es un orgullo en ese sentido. Pero, claro, ser de vanguardia. Voy a abrirle el juego a los chicos, no antes quiero hacerte 2 consultas. Estamos hablando de las 15 semanas antes de la gestación, ¿verdad? ¿15 o menos? En Argentina la ley decía hasta las 14, en Uruguay la ley lo prevé hasta las 12 semanas 12. Y 14 en casos de violación. Bien, estamos hablando de 3 meses, ¿no? 3 meses. Y por otro lado, es así que esto sobre todo pasa en estratos sociales bajos, ¿no? Bueno, eso es una cosa que no necesariamente se ha estigmatizado. Bien. El embarazo no deseado y el aborto, yo te diría que transversaliza todas las clases sociales, todas las religiones, todas las edades. Había una visión también algo prejuiciosa de que las adolescentes abortaban más, y eso no se ha demostrado. Bien. Es más, la mayoría, casi un 35-40% de las adolescentes que quedan embarazadas lo hacen dentro de su proyecto vital. No solamente no abortan, sino que se controlan mejor que las más grandes y todo lo demás. Se entiende. O sea que no yo por el hecho de que muchas veces, tratando de despenalizar el aborto, se protege a en realidad, a las mujeres más vulnerables desde ese lugar. Porque la mujer que tiene dinero siempre va a buscar una seguridad mayor porque la va a poder solventar. Y lo que es real y que no podemos evitar mencionar es que ha sido un negocio muy lucrativo para quien en su momento lo ejercía. Sin duda. Y esa persona que lo ejercía o esas personas que lo ejercían tenían quizás como clientes personas con mayor poder adquisitivo. Sí, sin duda. Sin duda es así. La mortalidad y la enfermedad eran de las mujeres pobres. Las mujeres con recursos no morían ni se enfermaban porque lo hacían en clínicas con determinado nivel y grado de seguridad. Más allá de la experiencia traumática, que me imagino que eso es para todas las mujeres por igual. Obviamente, pero las que pierden la vida desde un lugar más terrorífico. Sí, se elimina la clandestinidad, ¿no? Exacto. Ahí está. Doctor, usted hablaba del proceso que se hizo en Uruguay del 2001 al 2000, pasando por el 2004 hasta el 2011. En el 2011 comenzó un proceso de iniciativa sanitaria, ¿verdad? Donde se le informaba a las mujeres además y se disminuían los riesgos. Desde su óptica, quizás en la Argentina no hayan vivido todo ese proceso y por eso hay, permítame la expresión, una ignorancia, una falta de información al respecto. Yo obviamente, se imaginarán, hace casi 20 años que estoy dándole vuelta a este tema. Cuando empecé a trabajar en esto pensé que iba a ser una cuestión de pocos años y me está llevando gran parte de mi vida académica. Y yo pienso exactamente eso, que en general en todos los países de América Latina, pero también en África y en Asia, es muy importante implementar el modelo de reducción de riesgo y daño, el modelo de iniciativas, porque con este modelo lo que se logra no es solamente mejorar las condiciones sanitarias, cambia la cabeza del equipo de salud. El equipo de salud ve esto como un tema de salud y no un tema filosófico, religioso, que también lo es, pero en segunda instancia. Y lo que logramos en Uruguay, que creo que se puede lograr en otros países, es un cambio de cabeza con respecto a que antes que nada está la salud como problema para esto, y eso el modelo de reducción de riesgo y daño fue muy positivo. Antes de contacto, perdón, yo vi una conferencia suya en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, precisamente, y donde usted daba datos precisos, ¿no? A mí me llamó la atención, de todos los datos precisos que dio, del desarrollo que se hizo en el Uruguay, y cómo eso en definitiva no incidió al razonamiento de quienes lo escuchaban, porque definitivamente fue algo muy claro, diciendo las causas de muerte, qué se había disminuido, qué se había logrado en el país, y sin embargo como que eso evidentemente no funcionó. Sí, ¿no? Yo creo que igual la situación de Argentina es una situación inédita, ¿no? Con todo el cariño y el respeto que yo le tengo a nuestros hermanos argentinos, que un país como Argentina, en un momento de polarización social, económica como el que tienen, haya establecido un diálogo político abierto y plural con respecto a este tema, para mí es para sacarse el sombrero. Es importante. Se dieron como en bolsa y se decían cualquier disparate, pero como son ellos, ¿verdad? Y creo que fue un proceso positivo. Yo cuando empezó este proceso no pensé que pasara a la Cámara de Diputados realmente, y pasó. Y el 38-31 de ayer yo creo que es un elemento importante. La sociedad representativamente está partida al medio, y eso, hoy justo hablaba con mis amigas, las feministas argentinas que encabezaron este proceso, eso da la posibilidad de avanzar.
o bien en la ley actual que tienen por causales, o bien en legislar a propósito del modelo de reducción de riesgo y daño, o bien hay otro proyecto en la vuelta que es hasta las 12 semanas. Digo, tomar en cuenta todo el esfuerzo que se ha hecho y avanzar en esto y no quedarse con que, bueno, perdimos con el proyecto de legalización porque hay muchas cosas para Pero hacer. en marzo creo que pueden tomar la posibilidad de vuelta. Sí, exactamente. Sí. No, digo, que creo que igual hay como un aliento de que esto se va a dar en Sí, algún se va a dar, momento sí, y se va a dar, seguramente que lleguen. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vas a acompañar el bloque que viene. Vamos a hablar justamente con una activista, con una mujer, con una actriz muy conocida, Carolina Peretti. Así que quédense por ahí porque junto a Lionel vamos a hablar con ella desde la Argentina. Ya seguimos con más Acá Te Quiero Ver por BTV, desde Montevideo para todo el interior y para todo el mundo. Ya venimos.